Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en un manual realmente singular, Actividades gimnásticas de exhibición seleccionadas de David Albert Field. No es el típico libro de texto de educación física, ¿eh? Para nada. Se presenta como un recurso para profesores, sí, pero, bueno, pone el foco en actividades que aunque existían en algunos programas pioneros de la época, pues no eran la norma general. Exacto. El objetivo que declaraba era, digamos, llenar un vacío en la literatura, en los libros de instrucción, y sobre todo despertar más interés por estas disciplinas, bueno, menos convencionales. Así es. Y lo interesante es que el material se basa en experimentación directa, con el grupo de gimnasia de la Universidad de Maryland, que se llamaba Gymkhana. Ujú. Y también en entrevistas con gente del espectáculo y conversaciones con líderes educativos que ya empezaban a ver el potencial de estas cosas. Lo fundamental es que se enfoca en áreas que, a menudo, quedaban eclipsadas por la gimnasia de competición, la más estándar. Y estamos hablando de un abanico sorprendente, ¿verdad? El manual cubre desde equilibrios de manos, solo o en pareja, hasta equilibrios sobre sillas, mesas, incluso botellas, que ya tiene mérito. Sí, sí. También dedica espacio a la gimnasia cómica, algo llamado la mandíbula de hierro, que el nombre ya impone bastante. Uf, sí. La silla romana, técnicas de salto a la comba, funambulismo en cuerda floja y una cosa muy curiosa, la telaraña española. Que parece ser una estructura de cuerdas para trepar y hacer figuras, ¿no? Como las redes de circo. Eso parece. Vamos, un mundo bastante más allá de las paralelas y el suelo. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Gimnasia Artística para Padres, el podcast creado para madres y padres con hijos gimnastas, tanto en categoría masculina como femenina. Aquí comparto todo lo que he aprendido en estos 13 años como madre de gimnastas, para que tú también puedas acompañar a tus hijos en este deporte tan exigente y tan apasionante. Y si quieres material para entrenar en casa, ideas de regalos o consejos prácticos, visita nuestra tienda en artísticaparapadres.com, especializada al 100% en gimnasia artística. A ver, vamos a analizar a fondo qué proponía Field. Pues mira, el punto de partida del manual es una crítica bastante directa. ¿Sí? Argumenta que faltaba material de instrucción serio y, sobre todo, accesible sobre estas actividades de exhibición. Reconoce que algunas instituciones, universidades como Slippery Rock, Illinois o Springfield College, ya en los años 40 y 50 ofrecían cursos, Ajá. con nombres tan sugerentes como acrobacias de circo o actividades individuales de exhibición. O sea que ya había un caldo de cultivo ahí. Efectivamente. Menciona que en esos cursos ya se enseñaban malabares, equilibrio sobre escaleras, el monociclo, volteretas avanzadas. Vamos, que había un interés y una práctica, pero faltaba como sistematizarlo, ¿no? Darle una base pedagógica para integrarlo mejor en la educación física. Y aquí es donde entra una filosofía educativa que a mí me parece clave en el texto. Cita un tal Harold Benjamin y su concepto de las, a ver si lo digo bien, idiosincrasias socialmente útiles. Suena un poco académico, pero la idea es potente, ¿eh? Potentísima. Lo que Benjamin, y por tanto Field, defiende es que la educación física tiene que adaptarse al individuo. ¿Y no al revés? Claro. El objetivo no es que todos hagan lo mismo y lleguen a un nivel estándar, sino identificar y desarrollar aquello en lo que cada uno puede destacar y, sobre todo, donde pueda encontrar satisfacción personal. Se trata de cultivar las habilidades únicas de cada estudiante, siempre que sean, constructivas socialmente. Para explicarlo, Field usa una analogía muy visual que compara dos enfoques, ¿no? El del llanero y el del montañero. Esa es. El primero, el llanero, querría enseñar claqué a todos por igual bajo la premisa de una supuesta igualdad democrática en la educación. Una talla única para todos, digamos. Exacto. Mientras que el montañero, según esta analogía, usaría esa misma habilidad, el claqué, no como un fin en sí mismo para todos, sino como una herramienta específica. A ver, Por ejemplo, para ayudar a una niña tímida a ganar confianza porque detecta que tiene una aptitud especial para ello. Y cultiva ese pico de habilidad hasta convertirlo en una torre de idiosincrasia, o sea, una fortaleza personal distintiva. me parece fascinante esa visión tan personalizada. Choca bastante con la idea de programas uniformes que a veces todavía vemos.
Totalmente. Y esa es la conexión directa con la propuesta del manual. La necesidad casi imperiosa de diversificar los programas de educación física. Phil argumenta que no todos los estudiantes encuentran su sitio o disfrutan con las actividades competitivas tradicionales. Claro, no a todo el mundo le va lo mismo. Es que la satisfacción personal es el motor fundamental para mantener una participación activa y recreativa en la actividad física a lo largo de la vida. Si no te gusta, lo dejas. Entonces, estas actividades de exhibición serían como ofrecer otras puertas de entrada, ¿no? Precisamente, vías alternativas para diferentes tipos de estudiantes. Para los que buscan emoción y riesgo controlado, para los que quieren demostrar fuerza física de forma espectacular, o para aquellos que se inclinan por una destreza más fina, más precisa, como la del funambulismo. Ajá. No dice que sea la panacea, pero sí una ampliación crucial del abanico de posibilidades para conectar con más alumnos. Antes de meternos ya de lleno en las habilidades, el manual dedica un tiempo a definir qué entiende él exactamente por actividades gimnásticas de exhibición. Hace un repaso histórico rápido, ¿no? Desde la idea griega original de gimnasia, que era amplísima. Sí, incluía correr, lanzar, luchar. Hasta la visión más moderna, ya centrada en los eventos de competición que reconocían organismos como la Amateur Athletic Union, la AAU, en Estados Unidos. Entiendo que la AAU era como la que mandaba en la gimnasia oficial de la época. Así es, la AAU definía lo que era la gimnasia seria, la de competición. Paralelas, barra fija, anillas, potro, suelo. Pero Phil de aquí marca una distinción importante. A ver, Telaraña española esa, los malabares o el trapecio volante eran vistas por muchos educadores de la época como algo ajeno a la escuela. como cosa de circo, ¿no? Exacto, propio del circo o del vodevil. Las consideraban inapropiadas para la educación física formal, separándolas de la gimnasia pura. ¿Y cuál es la definición que adopta Field entonces? Porque está claro que él sí las quiere incluir. Pues adopta una definición muy práctica, muy funcional. Para él, son actividades gimnásticas de exhibición aquellas acrobacias y habilidades que, 1. No requieren ningún tipo de equipo. ¿Vale? 2. Utilizan aparatos estándar de gimnasio, como paralelas o trampolines, pero con fines de exhibición, o sea, no competitivos. O 3. Emplean equipamiento que se puede fabricar de forma relativamente sencilla, Ah, interesante. como mesas especiales, sillas reforzadas o los aparatos para la mandíbula de hierro. El criterio es la accesibilidad y la posibilidad de meterlas en un programa educativo. Entendido. Pues vayamos entonces a algunas de esas habilidades que suenan más espectaculares. Empecemos por los equilibrios en pareja y en grupo, que el manual agrupa como dobles y triples. ¿Cómo se enfoca esto? Bueno, detalla mucho los fundamentos. Generalmente se empieza con la persona más pesada haciendo de base, el portador, que llama él, understander en inglés, y la más ligera como ágil, top mounter. Lo lógico, ¿no? Sí, aunque la diferencia de peso facilita las cosas al principio, el manual insiste mucho en que la técnica depurada, el equilibrio y la fuerza específica que se ganan con la práctica hacen que esta diferencia sea menos importante con el tiempo. O sea que la técnica suple al peso. En gran medida sí. Describe con mucho detalle los agarres correctos, como el de muñeca con muñeca cruzado para dar la máxima estabilidad y seguridad. ¿Nos puedes poner un ejemplo concreto de figura que describa? Para hacernos una idea. Claro, una bastante visual es el hombro con hombro alto, high shoulder to shoulder. A ver, imagina a dos participantes de pie, uno frente al otro. ¿Vale? Se agarran los brazos de una forma específica, uno por fuera, otro por dentro, para bloquear bien. El ágil salta, impulsándose sobre el pecho del portor. Ajá. En ese momento el portor flexiona y extiende las piernas y el tronco con fuerza, a la vez que empuja los brazos del ágil hacia arriba hasta dejarlos rectos, bloqueados sobre su cabeza. Y a la vez el ágil tiene que liderar el movimiento, elevando las caderas activamente para llegar a la vertical, apoyado en los hombros del portor. Uf, suena complicado. Requiere coordinación. Muchísima coordinación y, sobre todo, confianza mutua. Es una secuencia compleja de visualizar solo con palabras, pero la clave es esa sincronización perfecta. Desde luego, la confianza parece un ingrediente esencial ahí. Y luego están los equilibrios sobre objetos. Mencionabas sillas, mesas, e incluso botellas. ¿Se esperaba que las escuelas tuvieran este material tan específico?
Pues el manual es muy práctico en esto. No solo sugiere usar material de gimnasio estándar de formas creativas, sino que incluye diagramas e instrucciones para construir mesas y sillas específicas para equilibrios, más estables y resistentes. Ah, mira qué bien. También propone usar bloques de madera apilados, que son fáciles de conseguir, o, para los más avanzados y como desafío, botellas de refresco estándar, vacías, claro. Tela. Detalla las dimensiones y los refuerzos necesarios para una silla de equilibrio segura, por ejemplo. Muy paso a paso. Y supongo que la técnica para equilibrarse sobre estos objetos también tendrá sus secretos. Absolutamente. Describe, por ejemplo, la técnica del equilibrio de manos, el pino, sobre sillas. Y aquí introduce una advertencia de seguridad crucial, un principio fundamental. ¿Cuál? Al hacer el pino sobre sillas o cualquier objeto elevado, siempre hay que mantener un ligero subequilibrio, es decir, una tendencia controlada a inclinarse mínimamente hacia atrás, hacia los talones de las manos. ¿Subequilibrio? ¿Y por qué es tan importante? Si normalmente buscas el equilibrio perfecto. Claro, pero es que a diferencia del suelo, donde si te vas un poco hacia adelante, lo que él llama sobreequilibrio, puedes dar un paso o ajustar con los dedos para recuperar. Ya. Sobre las sillas no tienes esa opción. Un sobreequilibrio significa perder el punto de apoyo y la caída hacia adelante puede ser muy peligrosa. El manual es muy enfático en esto. Entiendo. Y también recalca la importancia vital de deshacer la figura, el desmonte, con la misma lentitud, control y precisión con la que se montó. Nada de dejarse caer bruscamente. Entendido. La seguridad siempre primero. Mencionaste antes la mandíbula de hierro. Suena intenso, cuanto menos. ¿En qué consiste exactamente? Sí. Esta es una de las disciplinas más llamativas y que requiere una preparación muy específica y gradual. Consiste en desarrollar la fuerza de los músculos de la mandíbula y el cuello para poder sostener peso o incluso a otra persona, usando una boquilla especial adaptada a la dentadura. ¿Una boquilla? Sí. El manual detalla cómo empezar fortaleciendo la mandíbula poco a poco, levantando pesos muertos con la boquilla, aumentando la carga muy gradualmente. ¿Y se llegaba a sostener a una persona con la boca? Sí, esa era la meta para la exhibición. Una vez desarrollada la fuerza base, se progresaba a sostener a una pareja ligera, primero en posiciones estáticas sencillas y siempre a muy baja altura, con asistentes, claro. Madre mía. Con mucha práctica se podían realizar figuras más complejas, como el nido de pájaro, donde el ágil se acurruca sobre una plataforma sostenida por la mandíbula del portor. La seguridad, la progresión extremadamente lenta y el fortalecimiento gradual son absolutamente claves aquí. Field lo presenta como un ejemplo extremo de desarrollo de una fuerza muy específica. Impresionante, la verdad. Cambiando un poco de tercio, ¿qué nos cuenta de la cuerda floja o slackwire? Siempre parece el desafío al equilibrio por excelencia. Pues el manual le dedica una sección importante. Detalla cómo montar correctamente el cable, que a diferencia del alambre tenso tiene cierta comba, por eso lo de slack. Ah, vale. La altura inicial recomendada, muy baja, y la técnica fundamental. Y subraya algo interesante, que el equilibrio en la cuerda floja es muy específico. No se trata solo de tener buen equilibrio general. Ah, no. No, es aprender a controlar las oscilaciones del cable con movimientos del cuerpo y a menudo con una pértiga de equilibrio. Es una habilidad muy particular. ¿Y qué tipo de habilidades se enseñaban sobre la cuerda? Más allá de caminar, supongo. Se empezaba por lo básico, claro. Aprender a ponerse de pie, caminar distancias cortas, luego más largas, deslizar un pie delante del otro, girar 180 grados. Lo fundamental. Exacto. Y una vez dominado esto, se progresaba a trucos más acrobáticos. Sentarse en la cuerda y levantarse, reclinarse hacia atrás, caminar llevando un objeto, caminar dentro de un aro. Siempre con énfasis en la progresión y al principio con ayuda de asistentes o una cuerda de seguridad. Lo presenta como un excelente desarrollador de la concentración y del control postural fino. Y además de toda esta parte técnica de fuerza de equilibrio, mencionaste que había un componente cómico. ¿Cómo se integraba eso en un manual de educación física? Sí, el manual incluye explícitamente secciones sobre gimnasia cómica y payasos de trampolín, trampoline clowning. No se veía solo como un añadido gracioso, sino como otra forma de exhibición, tan válida y atractiva como las demás. Curioso.
Describa rutinas específicas para que un payaso las realice, por ejemplo, en el trampolín. ¿Como cuáles? Necesitamos ejemplos. Esto hay que saberlo. Pues a ver, imagina a un clown que intenta hacer un equilibrio de manos básico, el pino, pero finge una dificultad sobrehumana, ¿sabes? Temblando, casi cayéndose, haciendo muechas exageradas. Ajá. Para luego, de repente, descubrir una pulga imaginaria en la lona del trampolín y empezar a perseguirla dando saltos cómicos y tropezones. Otra rutina clásica que describe es simular un fallo garrafal en un salto mortal hacia atrás. El payaso aterriza de forma aparatosa y escupe, así muy exageradamente, un puñado de dientes. No me digas. Que en realidad son caramelos blancos o granos de maíz que llevaba preparados, claro. Ajá. Entiendo. El objetivo era claramente entretener y conectar con el público a otro nivel, más allá de la pura habilidad. Exacto. Demuestra que Field tenía una visión amplia de lo que era la exhibición. Incluía no solo la proeza técnica o la fuerza bruta, sino también el humor, la interpretación, la capacidad de crear un pequeño espectáculo. Buscaba atraer a un espectro más amplio de estudiantes, reconociendo que algunos podían destacar más en este registro cómico y creativo. Revisando todo esto, parece que emergen algunos principios fundamentales que recorren todo el manual, ¿no? El equilibrio es uno de ellos, obviamente. Fundamental. Field lo define como la posición de máxima eficiencia conseguida con el mínimo esfuerzo, y recalca algo que ya comentamos: el equilibrio es una habilidad altamente específica. Sí. Ser un crack manteniendo el equilibrio en la barra fija no te convierte automáticamente en un buen bailarín o funambulista. Son equilibrios distintos. Sin embargo, sí reconoce que existe una transferencia positiva entre actividades similares. ¿Cómo? Pues que dominar el pino en el suelo es una base excelente para aprender a hacerlo sobre paralelas, sobre sillas o sobre las manos de un compañero. La propiocepción y el control postural sí se transfieren, en parte. Y la seguridad es otro pilar que está por todas partes, ¿no? Lo hemos visto en varios ejemplos. Omnipresente. La insistencia en la figura de los asistentes o spotters, sobre todo en las fases iniciales de aprendizaje de cualquier habilidad nueva o peligrosa, es constante. Ajá. La progresión gradual es otro mantra. Empezar siempre cerca del suelo, con ayudas, dominar los fundamentos antes de pasar a figuras más complejas o a mayor altura. Y, como vimos con las sillas, seguir reglas de seguridad específicas para cada aparato o actividad. La prevención de lesiones es una prioridad clarísima en su enfoque pedagógico. Entonces, si tuviéramos que destilar la idea central, el gran mensaje de este manual, ¿cuál dirías que es? Yo diría que es la reivindicación de la diversificación como un valor pedagógico esencial en la educación física. Phil no presenta estas actividades de exhibición como la única respuesta, ni como una solución mágica, ni mucho menos. Claro. Pero sí argumenta con mucha fuerza que son una vía valiosa y necesaria para satisfacer las necesidades, los intereses y los talentos de una parte del alumnado que simplemente no conecta con el modelo deportivo competitivo más tradicional. Entiendo. Se trata de ofrecer retos diferentes, de permitir el desarrollo de habilidades únicas y, sobre todo, de fomentar la satisfacción personal a través de la actividad física, sea cual sea su forma. Eso es lo que busca. Realmente hemos explorado un enfoque muy particular de la gimnasia y la educación física gracias a este manual de David Field. Hemos visto desde equilibrios que desafían la gravedad y requieren una fuerza y precisión enormes, Sí. hasta la inclusión deliberada del humor y el espectáculo, pasando por disciplinas casi circenses como la mandíbula de hierro o la cuerda floja. Una variedad increíble. Lo que queda claro es una visión pedagógica centrada en adaptar el programa al estudiante, y no al revés. Una búsqueda activa de la satisfacción individual como el verdadero motor para una vida físicamente activa. Ujú. Y una apuesta por valorar y desarrollar un abanico de habilidades mucho más diverso que el que solían contemplar los programas estándar de la época, que estaban muy enfocados en la competición. Y esto nos deja con una reflexión interesante para el presente, ¿no? Si tomamos en serio ese énfasis tan marcado que pone Field en la satisfacción individual, en detectar y cultivar esos talentos únicos, esas idiosincrasias socialmente útiles, ¿cómo podría cambiar nuestra visión actual de la educación física, del deporte escolar o incluso de las opciones de ocio activo para la gente adulta si incorporásemos hoy de forma más normalizada y accesible algunas de estas actividades de exhibición con esa mezcla de desafío físico, creatividad y espectáculo?
Es una buena pregunta, desde luego. Una pregunta que da que pensar. Hasta nuestra próxima inmersión en el conocimiento. En el próximo episodio compartiré más consejos para entender, disfrutar y acompañar a tu hijo o hija en este deporte tan técnico como emocionante. Si este contenido te ha gustado, te invito a dejarme un comentario en la web y te invito también a visitar artísticaparapadres.com, donde encontrarás material de entrenamiento, regalos únicos para gimnastas y recursos exclusivos para padres que, como tú, quieren estar bien informados. Te espero en el próximo programa y ya sabes, cuando entiendes la gimnasia, disfrutas mucho más.